Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación orbital Virela se encontraba sumida en una tensión casi insoportable. No por una alarma de ataque ni por una falla estructural, sino por un llanto constante que parecía perforar el acero y corroer la paciencia de todos los presentes. Aquella criatura, encerrada en la zona médica de aislamiento, no había dejado de gritar en casi 3 días. Ni los mejores sanadores de la Alianza, ni las nanomedicinas, ni los campos de relajación psíquica habían logrado calmarlo. Muchos habían sugerido sedarlo. Otros querían separarlo de su madre. Pero ninguno se atrevía a tocar a la criatura. Porque aquel bebé no era común. Era un Xvanti, descendiente de una de las líneas nobles de la galaxia, nacido en circunstancias más que inusuales. Su madre, Seraya, era conocida por su sangre pura, su poder mental y su absoluta desconfianza hacia los humanos. Había sido enviada a la estación como embajadora. Pero tras su parto prematuro, el equilibrio se rompió. Nadie sabía cómo manejar a ese bebé. Nadie, hasta que llegó Mateo. El sargento Mateo Herrera caminó por los pasillos con paso firme, su uniforme aún manchado con rastros de la batalla de Kepler 4. Su rostro mostraba fatiga, pero sus ojos mantenían esa claridad fría de quien ha visto demasiadas cosas y ha sobrevivido a todas. No era un médico, ni un diplomático, ni un cuidador. Era un soldado. Y, sin embargo, fue llamado. ¿Están de broma?, dijo al recibir la orden. ¿Un bebé alienígena? ¿Yo? No llora contigo, le dijeron simplemente. Solo contigo se calma. Mateo no lo entendía, pero obedeció. Cuando las puertas de la sala se abrieron, el rugido desgarrador del pequeño Xvanti golpeó su pecho como un martillo emocional. Sonaba como un canto de desesperación, de miedo, de pérdida. Y en el centro de todo ese caos, Seraya lo miraba. Sentada en una esquina, con la criatura en brazos, su expresión era de furia contenida, ojeras marcadas en su piel luminosa, sus ojos brillando con una mezcla de odio y súplica. «Eres el humano», dijo ella, sin ocultar su desprecio. «No servirá de nada». Mateo se acercó sin responder. No la desafió, ni intentó justificarse. Solo extendió los brazos. El bebé gritaba como si el universo mismo estuviera partiéndose. Pero en el momento en que Mateo lo sostuvo contra su pecho, el sonido se cortó como una cuerda tensa que finalmente se rompe. Silencio. Todos en la sala contuvieron el aliento. El niño se acurrucó contra el soldado, envolviéndose con las manos grandes de aquel extraño. Su respiración se calmó. Y en cuestión de segundos, dormía profundamente. «¿Qué hiciste?», preguntó Seraya, poniéndose de pie, temblando. «¿Qué le hiciste?». «Nada», respondió él con voz ronca. «Solo lo cargué». Ella se acercó lentamente, como si no creyera lo que veía. Sus ojos no podían apartarse de su hijo, que ahora respiraba con paz por primera vez desde que había nacido. «No entiendo. Nadie puede tocarlo. Ni siquiera yo sin que grite. Pero tú». Mateo no dijo nada. Solo miró al pequeño, sintiendo un peso extraño en su pecho. No era incomodidad. Era algo más profundo. Algo que no había sentido en años. «No soy un cuidador ni un experto en tu especie», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero algo en este niño me reconoce». Seraya no sabía si odiarlo más o acercarse. Por primera vez, el orgullo de su sangre se vio amenazado por otra emoción, la curiosidad. «Si le haces daño», susurró, su voz quebrándose por primera vez, «juro que te despedazaré con mis propias manos». «Tendrás que hacer fila», respondió él, con una leve sonrisa. La tensión no se disipó del todo. Pero en aquella sala donde el acero se había doblado por el llanto, ahora se respiraba algo distinto. Una tregua. Un comienzo. Y mientras Seraya observaba al humano que tenía dormido en sus brazos al hijo que ella no podía calmar, algo dentro de ella, una voz antigua, ancestral, empezó a susurrar lo que no quería admitir, que tal vez este humano era más que una anomalía. Tal vez era necesario. Seraya no dormía. No por falta de oportunidad, sino porque su mente no encontraba reposo. Había aprendido desde niña a soportar el dolor,
la humillación política, la guerra. Pero nada la había preparado para esto. Para ver a su hijo, su sangre, calmarse solo en brazos de un humano. La sala de observación médica se encontraba en penumbra. Solo el resplandor azulado de los paneles flotantes iluminaba la figura de Mateo, sentado contra la pared con el bebé dormido en su pecho. Seraya lo observaba desde la otra esquina, los ojos como cuchillas, intentando entender el misterio que se desarrollaba ante ella. ¿Era algún tipo de manipulación genética? ¿Una reacción química desconocida? ¿O acaso, un vínculo emocional que ella no sabía replicar? No soportaba ese pensamiento. Lo había intentado todo. Lo había alimentado con las mejores enzimas. Lo había envuelto en mantas con la fragancia de su linaje. Había activado los cánticos de sanación que su madre usaba cuando ella era apenas una larva estelar. Nada funcionó. Pero con él, el bebé se dormía. Seraya se acercó un paso, despacio, casi como si temiera romper el frágil equilibrio que se había formado. «Quiero intentar de nuevo», dijo en voz baja. Mateo abrió los ojos. Su rostro era inexpresivo, pero sus pupilas se fijaron en ella con intensidad. No se movió, no respondió. Solo bajó lentamente la mirada hacia el bebé, aún dormido, y luego asintió. Muy despacio, con los dedos temblando, Seraya extendió los brazos. Mateo lo sintió. No solo vio el movimiento, sino que lo sintió en el aire, como una vibración. El bebé empezó a removerse. Se lo entregó con cuidado. Apenas pasó de sus brazos a los de ella, el llanto estalló como una explosión de energía. Agudo, desesperado, inconsolable. Seraya lo apretó contra sí, trató de hablarle en su lengua nativa, de balancearlo como antes. Pero todo era inútil. El grito le atravesaba el pecho como una lanza. Mateo volvió a estirar los brazos sin decir palabra. Ella vaciló. Era su hijo. Su legado. Pero no pudo más. Se lo devolvió con los dientes apretados y los ojos humedecidos por una rabia silenciosa. El niño se calmó al instante. Apenas Mateo lo sostuvo, el silencio cayó como un manto protector sobre la sala. «Esto no tiene sentido», murmuró ella, retrocediendo unos pasos. «Soy su madre. Llevo su sangre. ¿Y no puedo calmarlo?» Mateo lo acunaba con cuidado. Le acariciaba la espalda con movimientos lentos y constantes, como si su cuerpo recordara cosas que su mente había olvidado. No era la primera vez que sostenía a alguien tan frágil. Pero esta vez era distinto. «A veces, el consuelo viene de donde menos lo esperamos», dijo en voz baja, sin mirarla. Seraya sintió que ese comentario la atravesaba. ¿Era un reproche? ¿Una burla? ¿O simplemente una verdad que él mismo no entendía? Ella se sentó, exhalando lentamente, tratando de no derrumbarse. «No puedo seguir fingiendo. Este niño no fue fruto del amor. Me fue impuesto. El consejo quería un heredero híbrido, una señal de unión con tu especie. Yo no lo pedí. Ni lo quise». Mateo bajó la mirada al bebé, que ahora dormía con una sonrisa leve. Luego alzó la vista hacia Seraya, y en sus ojos había algo más que comprensión. Había dolor. Un reflejo. «Yo tampoco pedí perder a mi hermana por culpa de una alianza fallida», dijo con tono grave. «Pero si pudiera abrazarla ahora, aunque no la hubiera elegido, aunque no fuera perfecta, lo haría». El silencio se volvió más denso. Seraya apartó la mirada, pero ya era tarde. Él había visto el resquicio. Había traspasado esa máscara orgullosa que siempre llevaba consigo. «¿Qué es lo que tienes tú que yo no?», preguntó, casi con un susurro. Mateo no respondió enseguida. Solo dejó que su mano acariciara con ternura la cabeza del bebé. «Quizás, solo el tiempo de quedarme lo suficiente como para que me necesite». Seraya lo miró fijamente. Por primera vez, sin odio. Sin prejuicio. Con una mezcla extraña de respeto y miedo. Miedo de lo que estaba empezando a sentir. Y así, en aquella sala de paredes metálicas, bajo la luz fría de la estación, una verdad comenzó a nacer. No entre palabras, ni entre contratos diplomáticos, sino en el más humano de los gestos. El de un soldado herido que simplemente decidió no soltar a un niño que no era suyo.
pero que tal vez lo sería. La rutina había cambiado. La estación orbital Virela seguía girando sobre el planeta azul pálido de Viraten, pero en su núcleo algo más profundo se estaba gestando. Ya no era la misma estación donde los soldados patrullaban con rostros vacíos y los diplomáticos se encerraban en reuniones sin alma. Desde aquel día, la calma del bebé había transformado todo. O más bien, la presencia de Mateo lo había hecho. El humano se instaló junto a Seraya y su hijo en la sala médica especial, no por órdenes, sino por necesidad mutua. Nadie más podía tocar al pequeño sin desatar su llanto ensordecedor. El consejo había aceptado esa convivencia como una solución temporal, pero el ambiente se tensaba con rumores y miradas inquisidoras. Mateo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían arrancadas de una vida de cicatrices. Tenía 9 años cuando sostuve por primera vez a un bebé, dijo una noche mientras acariciaba al niño dormido sobre su pecho. Era mi hermana. Mi madre estaba herida. Nadie más sabía qué hacer. Y ahí estaba yo, un niño con las manos manchadas de grasa y miedo, cantándole una canción rota para que no llorara. Seraya lo escuchaba desde su litera, fingiendo que no le prestaba atención. Pero su cuerpo estaba tenso. Su respiración detenida. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó finalmente, sin mirarlo. Mateo bajó la mirada, como si ese recuerdo aún doliera en carne viva. Murió 5 años después. Un ataque orbital de los Bekran. Yo estaba demasiado lejos. No llegué a tiempo. El silencio se volvió espeso. Seraya cerró los ojos, imaginando a ese mismo hombre que tenía frente a ella, entonces niño, sosteniendo a su hermana en brazos, sin entender la guerra, solo intentando proteger algo pequeño y precioso. Y sin embargo, dijo ella, ahora estás aquí, protegiendo a un niño que no es tu sangre, de una especie que no es la tuya. Mateo la miró, y por un instante, sus ojos no eran los de un soldado, sino los de alguien roto que aún creía en los fragmentos. Tal vez por eso lo hago. Seraya se sentó lentamente junto a él. El bebé respiraba tranquilo, rodeado por los brazos fuertes de aquel hombre que no parecía encajar con nada de lo que ella conocía. Y sin embargo, encajaba con su hijo. Mejor que ella. Más profundo de lo que quería admitir. ¿Y si esto no es solo temporal?, preguntó ella, sin saber por qué sus palabras salían cargadas de un anhelo que no entendía. Mateo se quedó en silencio unos segundos, como si masticara la pregunta por dentro. Entonces, me quedaré. La respuesta era simple, sin adornos. Pero algo en su tono la golpeó más fuerte que cualquier discurso ceremonial que hubiese escuchado en su vida. Era una promesa. Cruda. Humana. Irrompible. Seraya sintió una presión en el pecho. No de miedo, sino de algo más incómodo. Vulnerabilidad. Lo observó mientras él se levantaba y colocaba al bebé en la cuna de incubación, con movimientos precisos y tiernos. Luego se estiró la espalda y suspiró. No me miren así, bromeó con voz ronca. Sigo siendo un soldado de la tierra. Solo que ahora tengo un general de menos de medio metro que me grita si lo dejo solo. Ella rió, apenas, sorprendida de hacerlo. Y en esa noche silenciosa, donde solo se oía el leve zumbido de los motores de gravedad, Mateo y Seraya se sentaron uno junto al otro, sin palabras, sin preguntas. Había heridas en ambos, algunas antiguas, otras recién abiertas. Pero entre ellos, en medio del metal frío y la desconfianza mutua, empezaba a crecer algo inesperado. No era amor todavía, pero sí una tregua entre almas rotas que, por primera vez, no se sentían tan solas. La madrugada en la estación orbital Virela era un concepto artificial, definido por ciclos de luz programada y ritmos circadianos impuestos. Pero esa noche en particular, algo se sentía diferente. El aire tenía un peso que no venía de la presión gravitacional. Era otra cosa. Algo que se deslizaba por los conductos como un presagio, como un murmullo que ni siquiera los sensores podían detectar. Mateo estaba de pie frente a la cúpula transparente, observando la inmensidad estelar mientras el bebé dormía en su cápsula protectora y Seraya intentaba descansar. Sus manos sostenían una taza metálica de café, aunque no lo bebía. Tenía los sentidos alertas. Una inquietud invisible se arrastraba por su columna como una advertencia.
No era paranoia. Era instinto. Desde su primera misión en zona hostil, aprendió que el silencio absoluto nunca era buena señal. Y allí, en esa quietud donde incluso las luces parecían titilar con más lentitud, algo estaba fuera de lugar. La compuerta emitió un sonido sutil. Mateo se giró de inmediato. Sistema de energía, recalibrando, anunció una voz digital neutra. Pero él no lo creyó. Se acercó al panel. Los valores estaban bien. Demasiado bien. Una perfección sospechosa. Reprogramada. Volvió la mirada hacia Seraya. Dormía de lado, abrazando sus propias piernas, como si buscara refugio en sí misma. Su piel opalescente brillaba tenuemente con cada respiración. Se la veía frágil, por primera vez. Y sin embargo, en ella latía el poder de una estirpe antigua, la última heredera directa del linaje Xvanti. Si alguien quisiera eliminar la posibilidad de una fusión entre especies, ella y su hijo serían el primer objetivo. Mateo se movió rápido. Tomó su comunicador y lo encendió en modo silencioso. Solicitó un escaneo de seguridad limitado, saltándose los protocolos del Consejo. Si alguien monitoreaba sus movimientos, intentaría hacerlo parecer un fallo técnico. La respuesta tardó más de lo normal. Cuando llegó, sus peores sospechas se confirmaron. Intrusión no autorizada detectada en el sector norte. Sin registro en los sistemas oficiales. La estación había sido infiltrada. Mateo caminó hasta Seraya. Se arrodilló junto a ella, tocó con cuidado su hombro. Ella se despertó de inmediato, los ojos centelleando con alerta natural. «¿Qué pasa?», preguntó sin rodeos. «Tenemos compañía», susurró. «No autorizada. Y no son tus diplomáticos». Ella se incorporó con rapidez, ya despierta en cuerpo y mente. «¿El bebé?». «Sigue dormido. Pero eso podría cambiar pronto si no salimos de aquí». Seraya se levantó, temblorosa al principio, pero con la determinación que había aprendido a ocultar tras su fachada orgullosa. Se acercó a la cápsula y la revisó con rapidez. Luego miró a Mateo. «Llévalo tú». Él no dudó. Lo levantó con sumo cuidado, asegurándolo con el arnés de transporte blando. El niño se removió, pero no lloró. Solo emitió un pequeño suspiro, como si reconociera el calor de su protector. Las luces comenzaron a parpadear. Mateo frunció el ceño. «Nos están guiando al pánico. Quieren que corramos». «Entonces no correremos», dijo Seraya, mirando hacia la salida con los ojos encendidos de rabia. Él asintió. Avanzaron por los corredores laterales, evitando los sectores centrales donde probablemente ya esperaban los intrusos. Mateo llevaba al bebé en el pecho, protegido con su chaqueta táctica, mientras Seraya lo cubría con un escudo de energía portátil apenas estable. Cuando llegaron al ascensor de mantenimiento, encontraron la consola desactivada. «No fue sabotaje», dijo Mateo, tocando los bordes metálicos. «Fue desactivado desde dentro del sistema. Esta es una operación quirúrgica. ¿Sabes quién podría estar detrás?». Ella guardó silencio. Luego murmuró una palabra que él no entendió al principio. «Boktar». Mateo la miró. «Los extremistas Xvanti. Los que juraron jamás permitir el mestizaje». Seraya apretó los dientes. «Ellos creen que este bebé es un insulto a la pureza. Que yo soy una traidora. Y que tú eres una enfermedad que debe cortarse de raíz». Mateo se inclinó para observar a la criatura. Dormía plácidamente, sin saber que fuera de esos brazos cálidos, el universo ya se organizaba para arrebatarle el derecho a existir. «No dejaré que lo toquen», dijo con voz baja y firme. Ella lo miró. Ya no con odio, ni con desconfianza. Lo miró como alguien que, por primera vez, no estaba sola. «Entonces prepárate», dijo ella. «Porque no pienso huir». Mateo asintió. Sacó de su cinturón un pequeño disruptor de pulsos. Cargó la energía. Seraya activó su escudo y extendió un par de hojas de plasma ocultas bajo su ropa ceremonial. Se miraron una última vez, sin palabras, y se lanzaron al pasillo oscuro, donde el peligro ya los esperaba. El corredor de servicio se convirtió en un laberinto de sombras y respiraciones contenidas.
Las luces parpadeaban en secuencias erráticas. Las cámaras de seguridad habían sido cegadas. El enemigo conocía la estación por dentro. Pero Mateo conocía la guerra. Avanzaba primero, cuerpo bajo, cada músculo preparado. El bebé seguía dormido, anclado a su pecho como una extensión de su propio corazón. Detrás de él, Seraya se movía con una gracia letal. Sus manos, que antes acariciaban delicadamente a su hijo, ahora empuñaban 2 hojas de plasma que latían con una vibración azul apenas audible. No hablaban. No necesitaban. Una esquina. Un resplandor. Movimiento. Mateo giró primero, disparó una ráfaga con su disruptor. El impacto alcanzó a uno de los intrusos, lanzándolo contra la pared. El cuerpo cayó sin hacer ruido. Otro se abalanzó desde el techo, pero Seraya ya estaba allí. Lo cortó con precisión quirúrgica, sin pausa, sin piedad. Era la primera vez que Mateo la veía luchar. No era violencia. Era arte. Avanzaron entre humo, destellos y cuerpos. El enemigo no era numeroso, pero sí entrenado. Los Boktar no eran simples fanáticos. Eran exterminadores. Su objetivo era claro: eliminar al infante. Erradicar lo que consideraban una abominación. Un disparo rozó el brazo de Mateo. El calor lo quemó, pero no se detuvo. Siguió disparando, cubriendo a Seraya mientras ella activaba un sello de bloqueo para impedir que les cortaran el paso de regreso. El bebé se despertó brevemente. Abrió los ojos, miró a Mateo y extendió una pequeña mano. No lloró. Mateo sintió algo romperse dentro de él. Una puerta estalló delante. Fragmentos salieron volando. Seraya fue lanzada al suelo, aturdida. Mateo rodó con el cuerpo y cubrió al niño con su torso, protegiéndolo del impacto. Cuando abrió los ojos, una figura se alzaba ante él. Altísimo. Armadura ceremonial Xvanti negra como el vacío. 2 ojos violetas brillando con odio. Ese niño no debe existir, dijo la figura en voz profunda. Lo que haces aquí es una blasfemia. Mateo no contestó. Solo desenfundó su segunda arma. Disparó. La energía se dispersó. Campo defensivo. El enemigo cargó. Pero antes de que lo alcanzara, una ráfaga lo cortó en diagonal. Seraya. Herida, jadeante, pero de pie, con las manos sangrando por el esfuerzo, había lanzado su hoja con una fuerza imposible. La hoja atravesó el campo y partió la armadura desde el pecho hasta el costado. El cuerpo cayó pesadamente a los pies de Mateo. Él se giró hacia ella. Ella cayó de rodillas. Mateo se acercó de inmediato, aún sosteniendo al niño, que ahora lo miraba con una expresión tranquila, ajena a la masacre. Se arrodilló junto a Seraya. Ella sangraba. Su piel luminosa perdía color. Podrías haberte ido, dijo ella, con una sonrisa rota. Habrías sobrevivido. Y perderlos a ustedes, respondió él, no habría sido sobrevivir. Habría sido volver a morir. Ella lo miró. Por fin sin máscaras. Sin odio. Sin distancia. Tocó la mejilla del bebé, luego la de Mateo. ¿Qué clase de humano eres tú? El que el destino les debía, susurró él. Detonaciones a lo lejos. No estaban a salvo aún. Pero ya no retrocederían. Mateo se levantó. Cargó a Seraya sobre un hombro, con el bebé seguro en el otro brazo. Y echó a andar, solo él contra la oscuridad, contra los que venían. Sus botas resonaban sobre el metal teñido de sangre. Pero su paso era firme. Porque por primera vez, ya no luchaba por su bandera, ni por órdenes de comando. Luchaba por su familia. Y no pensaba rendirse. El hangar auxiliar estaba en ruinas. Luces parpadeantes, alarmas visuales y columnas de humo que ascendían en espiral pintaban una escena que parecía salida de un campo de batalla. Pero en medio del caos, una nave de evacuación de clase médica esperaba, su compuerta abierta, motores en ignición mínima. Un último recurso. Mateo avanzaba con paso lento pero decidido. Sus botas resonaban contra el metal húmedo de sangre y vapor. En un brazo cargaba al bebé, envuelto contra su pecho. En el otro, sostenía a Seraya, inconsciente, pero viva.
Su cuerpo herido vibraba levemente, aún envuelto en débiles pulsaciones de su energía interior. Cada paso era una promesa. Cada respiración un desafío superado. Dentro de la nave, un equipo médico de emergencia lo recibió sin preguntas. Lo escanearon, tomaron a Seraya con cuidado y activaron un campo de estabilización sobre ella. El bebé no lloró. Solo observaba con grandes ojos plateados el rostro de Mateo, como si supiera que ya nada malo podía alcanzarlo mientras él estuviera cerca. La nave despegó mientras los últimos sistemas de defensa de la estación se activaban, marcando la retirada de los intrusos. La amenaza había sido contenida, pero el daño físico y emocional aún se sentía como una vibración sorda bajo la piel. Horas después, en un módulo de recuperación ubicado en órbita baja, Mateo se sentaba junto a Seraya. Ella dormía bajo una capa de energía curativa, su respiración lenta pero constante. El niño estaba en sus brazos otra vez, tranquilo, aferrado a su camisa como si fuera parte de él. Mateo no se movía. Solo lo miraba. Y por primera vez en años, algo dentro de su pecho se abrió. No era una herida. Era todo lo contrario. Era algo que comenzaba a sanar. Seraya despertó con un suspiro suave. Lo primero que vio fue el rostro de su hijo. Lo segundo, el de Mateo. Y sonrió. No como una reina, no como una diplomática. Como una madre. Como una mujer que había sobrevivido al fin del mundo y había encontrado, al otro lado, algo mejor. ¿Estamos a salvo?, preguntó. Mateo asintió sin palabras. Ella se incorporó con esfuerzo, y sin pedirlo, él la ayudó a sostener al bebé. Por primera vez, Seraya lo sostuvo sin miedo. Y por primera vez, el niño no se inquietó. Solo se acurrucó contra ella con la misma calma que antes mostraba solo con Mateo. «Ya no me rechaza», murmuró Seraya. «Me acepta. Porque ahora tú también lo haces», dijo él. Ella lo miró. Sus ojos, antes tan duros, ahora eran profundos, cálidos. Había muchas cosas que no necesitaban decirse. Demasiadas heridas compartidas. Demasiadas palabras sin pronunciar que habían sido reemplazadas por gestos, actos, silencios cargados de verdad. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué vas a hacer ahora, soldado?». Mateo se apoyó contra la pared y soltó un suspiro largo. «Quedarme. Si me lo permiten». «¿Con nosotros? No puedo volver a pelear por nada que no signifique algo real. Ya no quiero más guerras sin propósito. Ustedes me dieron uno». Seraya no respondió. Solo alargó la mano libre y la puso sobre la suya. No fue un gesto político. Fue humano. Fue necesario. Pasaron los días. Las heridas sanaron. Los rumores se apagaron. El Consejo Galáctico intentó comprender lo ocurrido, intentó controlar la narrativa. Pero no pudo controlar lo más importante, la conexión que había nacido en esa sala sellada, entre una madre orgullosa, un niño que lloraba por ser comprendido y un soldado que solo quería volver a sentir que su vida valía algo. Tiempo después, en una pequeña estación de frontera, lejos de las rutas diplomáticas, una familia vivía tranquila. Ella cultivaba especies vegetales híbridas. Él reparaba naves. Y el niño crecía, fuerte, curioso, con la mirada sabia de los que nacen de dos mundos y encuentran su lugar entre ellos. Por las noches, se sentaban juntos bajo la cúpula transparente a observar las estrellas. A veces hablaban. A veces no. Pero siempre estaban juntos. Y en el silencio compartido, en el calor de tres cuerpos enlazados sin palabras, se oía lo más sagrado, el latido de tres corazones que ya no buscaban refugio. Porque lo habían encontrado en el otro.